Bueno, estimadas y estimados colegas, como señalaba la profesora Verónica, mi nombre es Claudio Merino. Estuve a cargo de la primera unidad Recorrido Histórico Representación Actual del MAIS. Lo que vamos a ver en esta pequeña síntesis es un resumen de las 5 sesiones de trabajo, pero también instalar de cierta forma un cuestionamiento respecto del rol que le compete al modelo de atención integral en salud en el tiempo contemporáneo, siguiendo entonces un hilo de desarrollo histórico. Y desde ahí entonces lo primero que quiero señalar es que eh, las políticas de salud y las políticas sociales en Ah, ya. general van a estar Ah, ya. tensionadas no solamente por un desarrollo Ya. de la técnica. Ahí Ya. escucho un micrófono, parece que es de Fernando Araneda. Sí, por favor, Fernando, cierra su micrófono. Gracias. Bueno, este desarrollo de las políticas públicas y en específico en salud van a estar tensionadas no solamente por la implementación de los programas o desde la discusión técnica, sino también la discusión económico-política que está detrás de los proyectos de país que va a vivenciar Chile y que la salud pública va de cierta forma a evidenciar bajo su propia plasticidad cómo se ha ido moldeando entonces estos conjuntos de un campo político que está en constante pugna e interacción, ¿ya? Entonces, principalmente voy a sustentar mi presentación bajo 3 postulados que realiza Sonia Fleury, que es una académica que escribió este libro Estado sin Ciudadanos, Seguridad Social en América Latina. Y este es un texto del 94, pero muy interesante desde el punto de vista de las tesis que plantea. La primera de ellas señala que la política social surge como una medida paliativa respecto de la contradicción que el propio modelo social produce, es decir, vamos a decirlo en estos términos, que las acciones sanitarias desplegadas bajo la política estatal, de cierta forma van a ir como contraacción bajo las externalidades negativas o los propios efectos que el sistema de organización social genera y que estos efectos van a, de cierta forma, van a implicar que las políticas sociales actúen como un mecanismo paliativo o van a aminorar estos males que el propio modelo de desarrollo genera, vamos a decirlo en esos términos, y que eso va también va a incidir respecto de la configuración de las relaciones sociales, la concepción económica en los territorios y su configuración. Un segundo aspecto tiene que ver con el tema de que la política social en salud en específico va a tomar como elemento en el desarrollo o en su génesis, no como principio el altruismo o una acción humanitaria. Lo que va a configurar la emergencia y las políticas públicas en salud en Chile van a estar vinculados con la protección y la reproducción de la fuerza del trabajo, y que eso en la lámina siguiente yo voy a explicar estuvo absolutamente debilitado en el periodo que vamos a denominar la cuestión social. Entonces, vamos a decirlo en estos términos, la vida y el cuidado de la vida, su protección, más bien es un concepto moderno de posguerra que de cierta forma no va a tener justificación en un concepto filantrópico o humanitario para sustentar el desarrollo de las políticas sanitarias en Chile. Lo que va a estar en juego es el concepto del cuidado del capital humano, concepto que surge del propio, concepto que surge de la propia jerga sanitaria y que este concepto luego va a ser apropiado por la economía y por la sociedad y hoy día podemos hablar de capital humano avanzado. Pero lo que estaba entonces en juego respecto de la emergencia de la gestión estatal y el desarrollo de políticas sensibles como educación, salud, vivienda, el higienismo,
tiene como base fundamental el cuidado de una fuerza de trabajo, y esa fuerza de trabajo va a estar delimitada por el capital humano. Tercer punto que va a anteceder respecto de la conclusión de este trabajo o de esta presentación es que en la propia dinámica de intervención y en la propia desarrollo de las políticas públicas, lo que va a existir entonces es una reproducción de un modelo de sociedad sustentado en la práctica del ejercicio disciplinario, o es decir, cómo la política de salud va de cierta forma a educar, va a contextualizar y a moldear una sociedad que va a estar profundamente sustentada en una relación, podríamos decir, farmacológica y biomédica de la vida, ¿ya? Y así entonces vamos a empezar hablando respecto del tema de la cuestión social. Y aquí va a sustentar el principio que señalaba yo respecto del cuidado de la vida. El Chile que estamos hablando es un Chile que tiene una población aproximada de 1.200.000 personas, dependiendo si estamos hablando de 1800 o 1910. Entonces, en esa época, el modelo de Estado, con una clase económica social opulenta en términos económicos, que no compraba, por ejemplo, los muebles acá en Chile, sus hijos se educaban en Europa, es decir, una clase económica y una élite política absolutamente ostentosa en términos económicos. Sin embargo, la mayoría de la población chilena estaba viviendo una precariedad y una miseria absoluta, que entre otras cosas determinó que, por ejemplo, la relación entre los nacidos y los que fallecían era una relación negativa, como se ve en el primer párrafo, que en 1885 nacían 61.000 personas y fallecían 66.000. Entonces había una relación negativa respecto del crecimiento de la población. Y eso, entre otras cosas, lo que estaba generando era que Chile se estaba quedando sin fuerza o sin mano de obra trabajadora, y el Estado necesitaba, para implementar un proyecto económico político, una fuerza de obra o una mano de obra barata, podríamos decirlo así. Y la forma de poder desarrollar esa mano de obra barata estaba justamente asociado al tema del fortalecimiento del desarrollo de las políticas sociales en Chile. Pero esta lógica o este análisis respecto de lo que vamos a llamar literalmente en términos liberales la riqueza de la nación, o las riquezas de la nación, que es justamente esta mano de obra trabajadora, Chile se va a demorar hasta 1920 para entender gradualmente que requería invertir en políticas sociales para poder justamente fortalecer el proyecto de industrialización y modernización del país. Y esto, entre otras cosas, va a quedar en evidencia porque necesitaba justamente eh, personal que pudiera desarrollarse en las distintas faenas del territorio. Y así, por ejemplo, en 1906, en 1907 se crea la primera oficina de estadística que va a estar asociada al tema de la comprensión de las dinámicas laborales en el territorio. Y en 1920, producto de la crisis vital que estaba viviendo la mayoría de la población y la ola de movimientos sociales que ocurre entre 1900 y 1915, van entonces a emerger las condiciones sociales y políticas para levantarse este proyecto de lo que vamos a denominar en Chile el estado de bienestar. Y pensemos que con una población de 1.200.000, siendo récord mundial en mortalidad infantil, 3 veces 300 casos en relación a los 1.000 niños, a los recién nacidos, lo que está dando es que Chile se estaba quedando también sin un recambio generacional, porque la mayoría de la gente que fallecía en Chile eran niños. Por eso, como dice María Angélica Llanes, en Chile nacer para vivir era claramente un privilegio. En esta misma sala virtual, si nos lleváramos a esa época, la mitad
fallecería antes del mes de vida, y solamente un 20% alcanzaría a vivir a los 9 años. Entonces, literalmente las condiciones sociales, producto de la bulia estatal por intervenir en materia de políticas sociales, estaba arrojando entonces que en Chile eh, eh, cualquier azote respecto de alguna enfermedad que llegaban con las estaciones de los años, generaba una merma importante respecto de las condiciones de vida de las personas. Lo mismo en términos, por ejemplo, de las enfermedades infectocontagiosas, venéreas, etc. Y esto arrojó entonces que la esperanza de vida del año 1910 era aproximadamente de 26 años, es decir, en promedio los chilenos vivíamos hasta los 25, 26 años. ¿Cuál es el problema de los promedios? Que de cierta forma invisibilizan los valores extremos, y entonces vamos a tener que en algunas localidades la esperanza de vida era de 10 años, 15 años, etcétera, según la relación que va a existir entre las condiciones sociales, ambientales, higiene, disponibilidad de agua potable, calidad de las viviendas, etcétera. Lo que se está discutiendo entonces en ese momento es justamente el tema de las determinantes sociales, que recién va a existir como política pública después de la década de 1970. Pero eso ya era una materia de discusión importante en términos sanitarios en Chile, las condiciones de vida de la población, y que estas condiciones de vida de cierta forma estaban opacadas porque el propio Estado de forma consciente no quería intervenir, porque la ideología liberal de la época planteaba que en realidad el Estado solamente se debía preocupar de la seguridad interna y externa en términos, podríamos decir, geopolíticos. Y entonces empieza a intervenir, o uno de los motivos por los cuales empieza a intervenir es justamente por la efervescencia de los movimientos sociales, que justamente entre 1900 y 1910 van a arrojar las peores matanzas de la historia de Chile, como la matanza de Santa María de Iquique, por ejemplo. Si ustedes ven, la esperanza de vida va a ir aumentando en la misma medida como va a ir aumentando la tasa de alfabetización, o el porcentaje, perdón, de alfabetización, y esto, entre otras cosas, va a obedecer a la implementación sistemática, planificada del Estado en materia de inversión en políticas sociales. Es decir, con una ausencia de políticas sociales no se puede comprender un sistema de protección social. Y este sistema de protección social es vital para el fortalecimiento económico de un país, y que esto se comprendió muy profundamente entre la década de 1920 a 1973. Lo que pasa es que en esa época está planteándose lo que se llama el estado de bienestar. El estado que va a estar entonces como un actor importante en el motor del desarrollo. Luego, más adelante, lo que va a ocurrir es que se instala un estado subsidiario, se elimina el estado de bienestar, y entonces el motor de desarrollo ya no es, no va a estar planificado, sino que más bien va a obedecer es la lógica de que cada uno es un sujeto empresa, un sujeto emprendedor. Nos pegamos un salto importante y vamos entonces al modelo de atención integral en salud. Y acá lo que yo quiero rescatar es que justamente los enfoques que sustentan el modelo de atención integral en salud, de derechos, de protección social, de determinantes sociales, la equidad en salud, la gobernanza, son enfoques que, si bien cobran materialidad posterior a la reforma de salud del año 2000, lo que obedece en un tema histórico es que los sanitaristas y los actores sociales de la comunidad siempre han evidenciado que los problemas de salud están relacionados con los procesos de justicia social, de participación y democracia en salud. Y esto tiene, entre otras cosas, un elemento fundamental, que es la figura de las sociedades de socorro mutuo, por ejemplo, que datan de 1885, y que podríamos decir, a mi juicio, son las primeras
que implementan de forma autogestionada, sin la supervisión del Estado, el modelo de salud familiar y comunitario. Puesto que ella, bajo su propia organización de trabajadores, a través de unas cuotas mensuales, contrataban, por ejemplo, a profesionales de la salud, contrataban, entre otras cosas, a médicos, profesores, se enseñaba dibujo lineal, es decir, era un trabajo absolutamente autogestionado y que de cierta forma ayudó a minimizar los efectos de la abulia estatal en materia de protección social. Pero lo que yo le estoy señalando en términos sanitarios no está en ningún texto, por ejemplo, de los que se publicaron entre el 2000 y el 2007 en el contexto de la implementación de la reforma en salud en Chile. Y básicamente esto queda relegado a una materia de los historiadores, pero en el ámbito sanitario tampoco se evidencia el rol que tuvieron los médicos generales de zona, por ejemplo, en estos territorios de esta región, como motor fundamental en el desarrollo y en la protección de los derechos ciudadanos. Vale decir, lo que quiero señalar es que la historia de nuestro territorio, de nuestro país, ha evidenciado una profunda relación entre los procesos de justicia social, la protección en contra de las determinantes sociales negativas o las desigualdades sociales en salud, para enfrentar los procesos de salud y enfermedad de una forma integral. Y que eso queda evidenciado en distintos testimonios que se han sistematizado en este territorio, como por ejemplo el texto Calbuco Castro Quellón, o como por ejemplo los 14 médicos generales de zonas que fueron premiados entre el año 59 y 70 por el Colegio Médico. Lo que quiero señalar entonces es que las prácticas de un modelo de atención integral en salud se han desarrollado algunas veces al alero de las políticas públicas, otras veces solamente con la profunda convicción de los profesionales y actores sanitarios en salud. Y esto entonces implica que, rescatando la memoria histórica, lo que se da a entender es que las redes integradas de los servicios de salud han funcionado en la medida que los actores y los agentes sanitarios puedan implementar acciones de salud coordinadas con los distintos profesionales o actores del territorio, como lo que ocurrió, por ejemplo, con la relación de los médicos generales de zona, con profesores, con agentes comunitarios, etc. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta hoy el modelo de atención integral en salud y precisamente la atención primaria? Es justamente que estamos enfrentando una nueva cuestión social. Y que esta nueva cuestión social va a meditar entonces un nuevo desarrollo o una nueva configuración de las políticas sociales en salud, sustentada en un modelo democrático, participativo, que sustente entonces las acciones hacia una mirada mucho más territorial, sanitaria. Y esto va a implicar, entre otras cosas, conocer, por ejemplo, que el eslogan como "elige vivir sano", o el eslogan como abordar acciones solamente sustentadas en las decisiones individuales de las personas, es algo que se debe superar en la medida que se puedan comprender los procesos que están al margen del ámbito sanitario o de las políticas de salud. Por ejemplo, la distribución de los ingresos. Según un estudio publicado en diciembre de 2018 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 50% de los trabajadores que tienen un trabajo estable entre 30 y 44 horas a la semana en la región de los lagos se encuentra bajo la línea de la pobreza porque reúne un ingreso inferior a 346.000 pesos. Si consideramos solamente 3 personas en ese grupo familiar, el per cápita arroja una línea de la pobreza. Y eso, estamos hablando con la población económicamente activa que tiene un trabajo estable. No estamos hablando de las personas que tienen un trabajo precarizado
que trabajan el día a día, etc. Y esto también es muy importante a la hora de comprender, por ejemplo, eslogan como quédate en casa o fondéate para el 18 o fondéate en familia, en la medida de que no todas las personas, aun cuando tenemos la misma probabilidad de enfermarnos del coronavirus, no todas las personas vamos a enfermarnos de la misma forma o vamos a sufrir esto de la misma forma. A no todos nos pilla de la misma forma. Entonces, es importante comprender en la dimensión real de lo que esto implica, cómo las desigualdades sociales, cómo la distribución de los ingresos va a afectar la toma de decisiones y la relación de los procesos de salud-enfermedad. Y esto también implica entonces visibilizar el territorio como zonas absolutamente desiguales, que van a tener pic de mortalidad infantil, pic de enfermedades que supuestamente están erradicadas y que de cierta forma implica el mito de la transición epidemiológica, el mito que se ha implementado respecto de que que las personas mayoritariamente se enferman ahora son de enfermedades producto de su propia decisión cultural. Y esto es importante a la hora de comprender cómo las desigualdades van a configurar de cierta forma enfermedades del primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo. Este es un mapa que configuré en relación a los ingresos económicos según la encuesta que hace en 2015, donde está dividido por provincias, Yanquihue, Chiloé, Osorno y Palena. Entonces, las desigualdades que existen son significativas a la hora de comprender, por ejemplo, la pobreza material que viven las personas en los distintos territorios. Lo mismo también en una gráfica que elaboré tomando datos del sistema de indicadores y estándares del desarrollo urbano respecto del acceso a áreas verdes. No se puede entender que un territorio como Puerto Montt esté bajo el mínimo, el umbral mínimo de 10 metros cuadrados por habitante. Y esto es muy interesante respecto del punto de vista, por ejemplo, cómo se configuran desigualdades a la hora, por ejemplo, de elegir vivir sano o a la hora, por ejemplo, de poder recrearse, poder hacer ejercicio en condiciones de humedad, del disfrute del entorno distinto, y que las únicas ciudades del sur de Chile que están sobre este nivel son Osorno y Valdivia con 18 metros cuadrados y 11 metros cuadrados respectivamente. ¿Para qué vamos a hablar de Valparaíso, de 1 metro cuadrado por persona? Y en la relación de desigualdad que tiene Vitacura, por ejemplo, con Puerto Montt. Entonces, el tema de la desigualdad es muy importante a la hora de ver desde dónde se instalan los discursos respecto de políticas de cómo enfrentar los procesos de salud-enfermedad y esto si son pertinentes o no en los territorios donde uno vive. Lo mismo podemos comprender en un estudio que hizo un amigo, Sergio Bermedo, que es trabajador social en la comuna de Río Negro, y él en el PESPI hizo este estudio que configuró, tomó datos del Biobío hasta el Reloncaví, y en toda la población mapuche muere más que la población no mapuche. Entonces esto no es una simple elección, sino que va a estar determinado con el modelo económico productivo que se instala en los territorios donde vive mayoritariamente población mapuche, o los trabajos, qué tipo de trabajo acceden, si es más precarizado o menos precarizado, qué tipo de ingresos económicos tienen, qué tipo de viviendas tienen, etc. Entonces también aquí podemos comprender que la distribución de la mortalidad, si bien en términos aleatorios todos tenemos la probabilidad de morir, nadie tiene asegurada la vida, la dispersión es una dispersión, podríamos decir, racista, porque concentra la mortalidad en aquellas personas vinculadas a población afrodescendiente, pueblo originario, pobre en ingreso económico, etc. ¿Ya?
Entonces es interesante comprender estos desafíos respecto al modelo de atención integral en salud, y como digo, tomando un hilo histórico, estamos enfrentando un nuevo proceso de cuestión social. Lo mismo podemos señalar respecto de la presencia de contaminación ambiental, y sobre todo bajo un modelo sanitario débil en temas de políticas medioambientales. Y aquí entonces es muy interesante, por ejemplo, los trabajos que realiza Mayari Castillo respecto de lo que ella ha tomado de otros cientistas sociales en lo que se denomina el sufrimiento ambiental. Y, por ejemplo, plantea en un estudio bien interesante sobre sobre comunidades mapuches que viven cerca del vertedero de Boyé con Temuco, que fue hace muy poco tiempo cerrado, y la presencia de polimetales en el norte, principalmente un estudio de familia en poblaciones en Arica que se levantaron sobre relaves mineros. Entonces, lo que pasa es que después el sistema sanitario interpreta esas desigualdades en este contexto de la contaminación ambiental como enfermedades asociadas a cáncer, etcétera, y ese mismo diagnóstico encubre la práctica, la injusticia y la desigualdad social. Entonces, tomando un hilo histórico, enfrentando en esta cuestión o esta nueva cuestión social, cómo el modelo de atención integral en salud se relaciona situadamente con los territorios. Y aquí una pregunta interesante, porque yo he realizado el ejercicio, al menos hasta el año 2018, de leer todos los planes de salud de la región. Y aquí me tomé la primera dificultad. La primera dificultad es que los planes de salud no están disponibles para todo el mundo y ni siquiera están disponibles para los funcionarios de los distintos centros de salud familiar que existen en el territorio o en las comunas. Entonces los tuve que pedir a través de transparencia. Y ahí entonces detecté como un primer dato que todos los planes de salud tienen un parámetro común. Se planifica en base a los programas nacionales y no en base a las necesidades sanitarias del territorio. Segundo, salvo para el cálculo de los profesionales que se necesitan. Segundo elemento, todos argumentan estratégicamente que se sustentan en procesos de validación comunitaria. Sin embargo, a la hora de desarrollar medidas de acción en los planes de salud, vuelven nuevamente hacia los programas nacionales con una precaria o nula presencia de un componente territorial situado. Entonces, este es un elemento importante que un instrumento como un plan de salud comunal no tenga una visión territorial. No es porque los funcionarios o los agentes sanitarios no la tengan, sino porque no está dentro de los procesos de planificación situada en los territorios, y esto entonces incide que el modelo de salud, de atención integral en salud, tiene por una parte un correlato asociado a todo podríamos decir, un despliegue técnico y retórico respecto de cómo abordar el proceso, y por otra parte un aspecto operacional que sigue vinculando entonces a un modelo focalizado y centralizado nacional. Y aquí entonces es importante, siento el micrófono de Evelyn que está ahí encendido. Aquí es importante entonces comprender una dicotomía respecto de que por una parte el modelo de atención integral en salud y la atención primaria está interpelada por esta nueva cuestión social que estamos vivenciando hoy en día, y que parte de eso fue lo que justificó y desató todo el movimiento de, de las personas que se manifestaron el 18 de octubre del año pasado, pero también, por otra parte, está siendo de cierta forma intervenido por una pugna histórica que ha tenido el Banco Mundial con la Organización Mundial de la Salud. Y entonces aquí nos remitimos un poco a la implementación de la estrategia de atención primaria,
que todos rememoran que fue el año 1978 en Alma-Ata. ¿Qué es lo que señalan autores como Marcos Cueto, un actor, un historiador peruano muy destacado en temas de historia de la salud a nivel global? Plantea que Alma-Ata obedece a una serie de conferencias internacionales posguerra, que fue lo que dio origen al Banco Mundial y a la Organización Mundial de la Salud, y que Alma-Ata, de cierta forma, es una última conferencia que está, de cierta forma, desarrollada de forma tardía y que tiene como finalidad, entre otras cosas, implementar un modelo sanitario orientado básicamente a la población pobre. Y yo lo voy a explicar ahí. Si bien la finalidad era orientar un modelo sanitario a la población pobre, existió con fuerza actores involucrados que participaron en la conferencia que estaban firmemente influenciados por las prácticas que se realizaron en Canadá, por ejemplo, con el informe Lalonde y el tema del enfoque de las determinantes sociales, con el enfoque de las prácticas de los médicos descalzos de China, y contra un sistema contrahegemónico, argumentando que la mayoría de los países la participación social en salud era básicamente precarizada. Lo que resultó entonces que la atención primaria en Alma-Ata tuviera un fuerte componente sustentado los derechos de las personas con un enfoque muy humanista relacionado con tratar de brindar una salud de calidad a todos. Sin embargo, como no se logró el enfoque que estaba implementando el Banco Mundial, el propio Banco Mundial llama una segunda conferencia, pero esta vez ya no invita a todos los actores sanitaristas de los distintos territorios, sino que invita a organizaciones de carácter privado que estaban incursionando en temas de salud desde hace mucho tiempo, como la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, etc. Y hace esta conferencia en Italia que se la ha denominado Atención Primaria Selectiva, una conferencia que nadie sabe de su existencia, una conferencia prácticamente secreta. Solamente se habla de Alma-Ata y no se habla de esta segunda conferencia en 1979, por ejemplo. Y en esta conferencia, entre otras cosas, se cuestiona el eslogan de la salud para todos o la superación de la pobreza para el año 2000, que había instalado esta atención primaria comprensiva. Y es interesante porque en esta conferencia se instala el concepto de costo-efectividad y la relación de la priorización de programas básicos para intervenir en la población pobre y en los países en vías de desarrollo. ¿Cuál es el argumento que tiene la atención primaria selectiva? Primero, que los pobres son las personas que más consumen productos de salud, vamos a decirlo en esos términos. Segundo, que una población pobre saludable es una población que se reproduce mucho más rápido y que esto a la larga va a afectar de cierta forma la sobrepoblación mundial. Entonces, lo que se desprende de la atención primaria selectiva es que se van a implementar programas específicos de bajo costo que van a estar orientados principalmente al control del niño, por ejemplo, control del niño sano, técnicas de rehidratación oral, la promoción de la lactancia materna y la inmunización. Con ese paquete básico podríamos decir, una especie de garantía explícita en salud, se va a fortalecer la atención primaria selectiva. ¿Bajo qué argumento? Que, como había señalado, el aumento de la población pobre, pero también que al disminuir las enfermedades infecciosas en un contexto de alta tasa de fertilidad, lo que hace es que se fortalece justamente la pobreza. Plantea también el Banco Mundial el crecimiento de la población en relación a los recursos y los alimentos disponibles y la sobrepoblación asociada a problemas de desarrollo. Entonces, ¿cuál es la tesis de fondo que está detrás de la inserción del Banco Mundial en temas de salud? Esto es el 79,
en esta disputa con la Organización Mundial de la Salud, es que justamente lo que está en juego es el tema del capital humano. Capital humano ya que viva lo suficiente para producir, pero no lo suficiente para tener una vida larga que al final va a generar una carga al sistema económico y una carga para los estados. Es interesante porque esta misma lógica la podemos relacionar, por ejemplo, con el tema de la AFP. En 1993, el Banco Mundial vuelve a intervenir y esta vez gana esta batalla internacional y publica este documento que se llama Invertir en Salud. Leo textual. Los gobiernos deben asegurarse de que los establecimientos abastecidos por el sector público dispongan de los insumos necesarios, fármacos, suministros, instalaciones, equipo y personal adecuadamente capacitado para prestar los servicios esenciales, y que no se suministren insumos para otros servicios no incluidos entre los considerados esenciales para el país. No se requiere ningún tipo de hospital de alto nivel para prestar los servicios esenciales del conjunto mínimo. ¿Qué es lo interesante acá? Es que en el fondo el Banco Mundial, no contento con el tema de la atención primaria selectiva, lo que busca es de cierta forma reducir el gasto de los estados en hospitales de alta complejidad. ¿Por qué? Porque ese recurso, ese gasto estatal, se puede orientar al fortalecimiento de la industria privada en distintos ámbitos, y esto es lo que va a provocar un dinamismo de la economía. Pregunta, ¿cómo el Banco Mundial amarra a los estados de cierta forma a que hagan o cumplan de cierta forma su voluntad? Lo hace como una especie de aval. Los estados, como el Estado chileno, piden préstamos y el Banco Mundial le va a pasar este dinero que le solicitan en la medida que ellos cumplan la agenda y las indicaciones determinadas por estos informes mundiales, como este caso del informe sobre invertir en salud en 1993. ¿Cómo relaciono esto con la atención primaria selectiva y cómo relaciono esto con el modelo de atención integral en salud? Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Dice textual, hay muchas prestaciones que tienen tan poca eficacia en función de los costos que los gobiernos deberían excluirlas del conjunto de servicios clínicos esenciales. En los países de ingreso bajo podrían contarse entre ellas la cirugía cardíaca, el tratamiento excepto para aliviar el dolor de cáncer de pulmón, y aquí es interesante quedarme con la última palabra de alivio al dolor, hígado y estómago de alta letalidad, costosas quimioterapias para el infectado de VIH y cuidados intensivos para bebés excesivamente prematuros. Resulta difícil justificar el uso de fondos públicos para estos tratamientos médicos cuando no reciben suficiente financiamiento otros servicios mucho más eficaces en función de los costos, que benefician en especial a la población pobre. ¿Cuáles son esos beneficios mucho más eficaces en función de los costos? Las políticas y las orientaciones de promoción y prevención en salud. ¿Por qué? Porque un funcionario va a dar una charla sobre prevención del embarazo adolescente, ocupa una infraestructura que no es del sector salud, puede ser una infraestructura comunitaria, y un solo profesional puede educar a 45 personas, por ejemplo. Entonces, la relación de costo-efectividad es mucho más alta. ¿Cuál es el problema de esto? Es que con esta dicotomía, el Banco Mundial influencia todo estos enfoques que se argumentan de forma democrática, pero lo que hace a la larga es diferenciar una salud para pobres, sustentada en programas con un paquete mínimo de necesidades, y por otra parte, una salud para ricos, orientada según la capacidad de pago de la persona. Y esto, entre otras cosas, yo lo asocio con este gráfico del programa de las Naciones Unidas, bajo una pregunta, por ejemplo, según una población mayor de 18 años que confían en que tendrán una atención médica oportuna en caso de enfermedad catastrófica crónica,
grave, los quintiles más pobres de la población piensan que ante una enfermedad grave o catastrófica no tienen ninguna posibilidad de poder sobrevivir. Y esto también queda reflejado en las prácticas comunitarias, como por ejemplo bingos, ollas comunes, completadas, cualquier tipo de evento con la finalidad de proteger a estas personas que tienen enfermedades que no están cubiertas por un seguro de salud o por un derecho a la salud. Entonces, de cierta forma, es interesante ver cómo el propio sector salud, actuando de forma técnica y operativa, de cierta forma, lo que está es que se encuentra en una pugna política que está fuera de su marco, podríamos decir, o su horizonte de acción, que tiene que ver con conflictos económicos, políticos y sociales de gran escala, como por ejemplo las peleas que tiene el propio Banco Mundial con la Organización Mundial de la Salud. Y aquí es interesante ver que después de 1990, la Organización Mundial de la Salud básicamente ha ido en retirada y la organización que se está, de cierta forma, logrando un rol hegemónico, instalando un concepto cada vez mucho más mercantilista en salud, ha sido el Banco Mundial. Y aquí, entre otras cosas, ha instalado disputas que son innecesarias. Por ejemplo, la disputa entre un modelo biomédico y un modelo biopsicosocial, donde lo biomédico se alude como algo que no es integral, que no es de cierta forma eh, holístico, etcétera. Y por otra parte, este modelo biopsicosocial que se autoargumenta que es mucho más integrador. No obstante, según lo que yo he presentado en estas propias diapositivas, la realidad de estos enfoques simplemente es una disputa de intervención, porque lo que está en juego en el fondo es cómo se puede fortalecer el trabajo comunitario y la autogestión para lograr de cierta forma un proceso de salud que pueda vivenciar los problemas sanitarios mucho más allá de la operacionalización de los programas, y que vea el panorama en términos absolutamente integrales, como la disponibilidad de agua, los efectos relacionados con la industria o el sector económico productivo, los territorios, cómo está el tema de la regulación medioambiental, cómo está el tema de la distribución de los ingresos, por qué de cierta forma el material microparticulado se concentra en los territorios donde habitan justamente las personas pobres. Esos elementos van a derivar entonces que el modelo de atención integral en salud sea un modelo justamente desarrollado con pertinencia local y territorial situada, donde la planificación de los equipos de salud y los planes comunales estén de cierta forma al servicio no de los programas, sino en realidad de la vivencia que están sufriendo las personas en esto que estamos denominando esta nueva cuestión social. Por ahí dejo la presentación para llegar entonces a una pequeña conversación. Muchas gracias, Claudio. Bueno, abrimos la palabra para que puedan participar, por favor, hacer sus preguntas. Abrimos como foro entonces. ¿No le gustó eso del Banco Mundial, parece? Por favor, ocupen estas instancias, dudas que hayan tenido durante todo su proceso, que leyeron, hicieron la prueba. Sí, igual pueden surgir preguntas que yo no voy a ser capaz de responder, así que ahí al tiro voy a decir que no estoy habilitado, ¿ya? Si es que sale una pregunta que escapa de lo que yo sé. Yo tengo una duda. Sí, Ignacio, ¿cierto? Sí, sí, hola, hola. Me gustaría saber, desde su punto de vista, en la actualidad, en Chile, ¿qué tipo de atención primaria prima, digamos?
entendiendo esa distinción que usted hizo cuando habló de la ADMATA y la reunión que ocurrió el año posterior a ADMATA, en 1978 y 1979. ¿En Chile estaríamos mirando desde un modelo más bien comprensivo o selectivo? Más bien bajo un modelo en la práctica selectivo, pero en ¿Ya? el discurso comprensivo. Entonces eso lo que causa es como una dicotomía en el profesional de salud. Por ejemplo, yo entré a trabajar en un consultorio, un CEFAM, en el año, como en la época del 2004, en pleno auge de todos los documentos de reforma a salud asociados a las determinantes sociales. Entonces, de cierta forma, me había convertido en una especie de talibán de esta buena nueva, podríamos decirlo así, de que ahora sí los centros de salud iban a trabajar con la comunidad, iban a hacer trabajo más comunitario, etcétera. Y justamente cuestionaba esto del rol del biomédico, replicando un poco lo que decían otras personas, diciendo, mira, es que lo biomédico no es integral, etcétera. Y después solamente cuando hice mi tesis doctoral y cuando empecé a escribir mi primer libro, lo que me di cuenta justamente leyendo el Banco Mundial intensamente y conociendo estos historiadores que lástima que no están nunca en los documentos de la formación de ningún profesional de la salud, sino que están en otras áreas como las ciencias sociales, me di cuenta que en realidad toda esa disputa respecto de la intervención de lo biomédico, lo biopsicosocial, es más bien una virtualidad, es una ilusión desde el punto de vista de una lógica intervención. Porque justamente cuando presenté el libro en el Colegio Médico en Santiago, por ejemplo, yo nunca he visto que alguien diga marchando, oye, queremos más modelo biopsicosocial. Queremos biopsicosocial, no está eso. Porque en el fondo es una discusión solamente técnica, no se ha logrado transferir o permear en la entidad, en las entidades comunitarias. Y en algunos casos, los consejos de desarrollo local lo que hacen es que replican un discurso que es técnico, invisibilizando su propio saber comunitario, que podríamos decir hoy en día constituye la primera línea respecto de esta pandemia. La primera línea no sería, desde mi punto de vista, sin desconocer todo lo que ustedes hacen en salud, el servicio o la atención primaria o los agentes sanitarios. La primera línea son las familias. Son ellos, y justamente es un actor que ha sido invisibilizado históricamente del proceso, pero que si ustedes ven o visualizaron algo de lo que yo pude tratar de plasmarle, en términos históricos, por ejemplo, los médicos generales de zona, en la década del 60 cumplían un rol fundamental como motor de desarrollo junto, por ejemplo, con la enfermera y otros profesionales de salud. Es decir, el profesional de la salud era motor del desarrollo de una comunidad en conjunto con los profesores y las personas que vivían ahí. ¿Qué es lo que pasó? Que cada vez esos profesionales se fueron relegando a un espacio que fue el Vox, y desde ahí entonces articularon todo este elemento relacionado con la integralidad de modelo, con la sectorización y con otras estrategias que obedecen a una técnica, pero pierden de vista el actor fundamental que es la ciudadanía. Ya. No sé, Ignacio, si por ahí va la cosa. No, bien, súper, me entendí súper bien. Y tengo otra pregunta. Durante la presentación, usted manifestó que estaríamos probablemente frente a una segunda cuestión social, ¿no? Entiendo que la cuestión social fue una lucha de los movimientos sociales, de los textos que usted nos envió, ¿no? Por una salud más digna, a inicio de la década anterior, donde había una situación precaria y una mortalidad alta. ¿Cuáles serían las características de esta nueva cuestión social que estamos enfrentando? ¿Y cuál cree usted, de su mirada, que son los modelos, los movimientos sociales que están sustentando
esta segunda cuestión social que está ocurriendo actualmente. Sí. ¿Cómo la explica? Porque fue algo que dijo, ¿no? Sentí que fue importante dentro de la presentación, pero no profundizó. Entonces me interesaría saber un poco más sobre ese concepto que usted instaló en la presentación. Sí, es que la cuestión social, de cierta forma, es un fenómeno que está asociado a la pérdida de los derechos fundamentales, y que esos derechos, de cierta forma, se han ido externalizando en el propio sujeto. Y esto, entre otras cosas, tiene que ver, por una parte, con la retirada que el propio Estado ha hecho respecto de considerarse un ente garante para resguardar ciertas condiciones básicas respecto del respeto de los derechos humanos fundamentales, como el existir. Eh, y en ese ámbito, lo que hay es que este Estado se ha ido retirando, pero no es en oposición al mercado, no hay una lucha entre Estado y mercado. Lo que hizo es que el Estado se mercantilizó y externalizó de cierta forma el tema de los derechos sociales fundamentales de las personas en el propio individuo, bajo la idea del fortalecimiento del capital humano, o así lo entiendo yo, en la medida que una persona, mientras más educada es, mientras más saludable es, lo que hace en la práctica es más competitiva. Entonces, ¿por qué el Estado debería involucrarse en los procesos que van a fortalecer la competencia entre los individuos, cuando el propio individuo, por su propia necesidad de poder emerger y bajo el discurso del mérito y del emprendimiento, va a través de módicas cuotas adquirir eso a través de un plan de salud o endeudarse, por ejemplo, en una universidad, etcétera? Entonces, lo que está detrás es que esta pérdida de derechos, en el fondo, lo que está sustentando es bajo una ideología de un sujeto empresa. Cada uno de nosotros es un sujeto empresa que, mientras más saludable es, va a ser más competitivo. Y esto, arraigado en un montón de tiempo en nuestra historia, porque si hay una cosa que encubre más la desigualdad, el discurso del mérito. Es decir, esfuérzate, porque la medida que te esfuerces va a lograr tus metas, tus propósitos. Pero lo que estamos evidenciando en la práctica, que esta pérdida de derechos sociales, de garantía social, lo que está arrojando entonces es que genera una nueva cuestión social, en la medida entonces que cada ciudadano está quedando a su propia voluntad, a su propia suerte. Y entonces va a depender de las condiciones familiares, de la capacidad de endeudamiento de la persona para poder seguir avanzando. Entonces la deuda constituye podríamos decir, en Chile, una lógica existencial. No podemos existir si no existe un endeudamiento de por medio. Y esto también, entre otras cosas, no estoy hablando del consumismo, no estoy hablando de comprarse un plasma, estoy hablando de la deuda para adquirir una vivienda, la deuda para poder educarse, la deuda de cierta forma para poder alimentarse, porque la distribución de los ingresos no alcanza. Había señalado hoy que la mitad de las personas que trabajan en Chile, en esta región, por ejemplo, están bajo la línea de la pobreza, aun cuando tengan un trabajo estable. Entonces tienen que trabajar 1, 2, 3 turnos más para poder entonces poder satisfacer sus necesidades. Entonces, el tema de la autoexplotación es otra categoría que está en esta nueva cuestión social, en la cual ya no hay nadie que te diga, de cierta forma, trabaja o te está azotando con un látigo, sino que es bajo la propia voluntad que uno entonces se empieza a autoexprimir. Y eso genera un montón de problemas de salud mental que, bajo la lógica del sistema de salud, yo trabajé en un programa de salud mental, va a estar fuertemente sustentado en un tratamiento farmacológico con terapias biopsicosociales, pero que a la larga no van a, de cierta forma, modificar las condiciones estructurales que van a incidir en esa enfermedad.
Entonces, de cierta forma, ahí hay un dilema bien importante respecto de esta nueva cuestión social y que va a meritar, entre otras cosas, una resignificación importante del ejercicio profesional en salud y que tiene que ser un actor importante para comprender esto en otros elementos que escapan a salud, como justicia, como educación, como la vivienda, etcétera. Mm, bien. Desde quizás los conceptos que manejo, esta idea que usted plantea de un individuo que a sí mismo se autoexplota, pudiese asemejarse a lo que plantea Woo Chung Han con la sociedad del rendimiento, ¿no? Un individuo que vive alienado en sí mismo, ¿no? Culpándose así de su propia precariedad y que finalmente ese rendimiento excesivo puede conllevar a una depresión, a una ansiedad, Sí, ¿no? sí, Entendiendo la salud mental como un fenómeno que no debiésemos asociarlo a un sujeto, a un individuo en sí, sino que más bien a un modelo económico, ¿no? A un modelo social imperante que es violento con las necesidades humanas. sí, que en este caso no sería un sujeto, podríamos decir, alienado o enajenado, sino que un sujeto sujetado de cierta forma por su propia necesidad o su propio impulso vital de satisfacción de necesidades. No habría alguien o algo que de cierta forma Se eh, sujeta. No, pero me te refería sujeta como o te de hace perder la autoalienado, capacidad. Sí, como de y auto, pero como una auto. autoalienado, como sí mismo. Sí, y eso es complaciente, es placentero. Entonces, de ahí lo interesante de esta lógica, que por ejemplo, eso es un fenómeno muy importante de ver en el ámbito de la salud mental y también la propia salud mental de los trabajadores de la salud. Por una Pero parte, yo igual creo que desde el punto de vista como de la satisfacción quizás que se siente, es aparente esa satisfacción, porque en definitiva esa autoexplotación, esa autoalienación, ¿no? Que mencionaba, y esa, no sé, sensación de felicidad, muy ilusión que genera el, no sé, tener bienes que están finalmente totalmente, no ni siquiera te pertenecen porque son deudas, ¿no? Es una satisfacción súper superficial y aparente que puede esconder, desde mi mirada y desde lo que yo he evaluado a mis pacientes igual, puede esconder una profunda sobrecarga emocional, una profunda explotación, un ánimo muy disminuido, ¿no? Una ansiedad, una angustia, ¿no? Asociada a seguir adquiriendo más, a seguir manteniendo estándares de vida súper altos, que a veces son innecesarios o imposibles para el sujeto. sí, Eh, bueno, ahí es una categoría, pero otra categoría que también está en una situación de sobrevivencia. Y ahí también exacto. hay otro elemento, continuando con lo que tú señalas, es el tema de que la deuda al mismo tiempo va a constituir un aparato de subordinación. Y entonces eso va a Mm, implicar, por ejemplo, entre otras cosas, que las personas no se movilicen en la defensa de sus propios derechos, por ejemplo, porque en la medida que mm, nosotros estamos absolutamente endeudados y nos despiden, perdemos de cierta forma todo, perdemos todo, literalmente todo. Entonces, mm. ahí también hay una práctica que es interesante y por eso es fundamental ver otros mecanismos de cómo este modelo de atención integral de salud pueda entonces evidenciar los procesos de autogestión y que estos procesos de transformación social no sean liderados por el equipo de salud, sino más bien liderados por la comunidad. Y entonces ahí está el trabajo de la planificación territorial, que hagan el ejercicio. Yo estoy seguro que ustedes lo han hecho, que los planes de salud comunal están sustentados en programas nacionales, no están sustentados en una epidemiología comunitaria, sociocultural. Entonces, resulta Mm. interesante ver, por ejemplo, con este documental Mm. Wempanihue, por ejemplo, cuando habla este sujeto en Chiloé y dice, bueno, llegaron con la máquina, con el glucotest, y de repente se llevaron la máquina.
y eso queda como una prestación comunitaria, etcétera, pero entonces detrás hay otra lógica que hay que fortalecer. No sé, eso. Gracias, Total. Claudio, gracias, Ignacio, por los aportes. En respeto al tiempo, son las 9:05, estaríamos terminando esta sesión y quisiera dar 2 avisos, por favor. Uno, que respeten su horario, el que tienen su clase, ¿sí? Eso, pues, se hicieron los horarios para no saturar al docente o la plataforma. Entonces, por favor, respeten, si les tocó a las 7, estén a las 7, si les tocó a las 20, estén a las 20. Igualmente, la clase va a quedar grabada, ¿ya? Segundo, como primera semana de empezar este diplomado, la sección de Claudio para subir pruebas y trabajos solamente va a quedar abierta hasta mañana, hasta las 23:59 horas, ¿sí? Si no subió ahí, lamentablemente va a quedar fuera de evaluación y no va a haber otra posibilidad de abrirla, pero va a ser por única vez, ¿ya? Las siguientes unidades se va a cerrar así como la programación dice, ¿ya? Yo tengo una, Dígame. sí, era una duda respecto a la prueba en sí. O sea, usted incluso lo mencionó al inicio. Le escribí un correo Sí. y tenía dudas con 2 preguntas de la evaluación. Ahora, en honor al tiempo, yo no sé si eso, yo está remitido eso a don Claudio me lo va a responder y yo se lo puedo remitir después a usted, ¿ya? Así que no hay problema. Bueno, muchas gracias. Bien, estamos finalizando, así que se les agradece su tiempo, se les agradece la participación y como les digo, esto va a quedar grabado y gracias Claudio por la clase. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, cualquier cosa igual está mi correo, no sé. Bueno, un abrazo.